Un nuevo iRock Show. El día de hoy estaremos hablando de estrategia de datos, análisis exploratorio y roadmap. Cómo se necesita estrategia y un plan de ejecución para ejecutar de la mejor manera la inteligencia artificial en sus compañías. Con un gran invitado, nuestro desarrollador de negocios, nuestro manager en desarrollo de negocios, el señor Darius, que es quien escuchan ahí al fondo. Rockeamos hoy con AI. Bienvenidos. Inteligencia artificial empleada en el mundo real. Señor Darío Palma, bienvenido al iRock Show. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, muchas gracias. Por fin, tuvimos que esperar al segundo capítulo de la segunda temporada, segundo de la segunda temporada para que nos acompañara. Hola. Muy complicada su agenda. Las mejores cosas se hacen esperar, Diego. Nada que hacer ahí. Bueno, les cuento a los que de pronto no lo conocen, el señor Darío Palma es nuestro manager en desarrollo de negocios en Grupo DOT. ¿Cuánto llevamos juntos en Grupo DOT, señor Darío? 2 años y medio. Bien, súper. Y hemos aprendido un montón juntos no solo sobre realmente vender, más sobre cómo entender, cómo entregar el mensaje de inteligencia artificial y ayudar a que se entienda el impacto y por qué es bueno y por qué ayuda mucho a las compañías. Hoy vamos a trabajar sobre tres conceptos que mencionó Darío Palma, quien ha desarrollado muy bien esa capacidad de contar sobre inteligencia artificial. El primero del que vamos a hablar es estrategia de datos. Y en general el concepto es, sí es mejor tener un plan estratégico solo para datos y se necesita, sí. Bien, entonces ese es nuestro primer concepto, estrategia de datos. A nosotros en Grupo 2 nos pasó algo y es que en estos 16 años, en los últimos 7, nos han llegado un montón de compañías, siempre con un problema concreto y nos dicen, necesito un modelo, una capacidad predictiva para esto. Y con muchos golpes en estos años, entendimos que eso tiene un riesgo alto y es que esos proyectos se encajonan. Y hemos entendido que es mejor tener toda una estrategia detrás de esto. Su merced, ¿cómo lo ve, señor Darío? Eso no una alarma de calendario. ¿Qué opina del tema, señor Darío? ¿Qué nos puede contar acerca de estrategia de datos? Bueno, lo que nosotros hemos visto cuando hablamos con empresas es que las empresas de cualquier industria están en un momento muy bueno porque se dieron cuenta de que analítica sí puede ser un diferencial en la manera en la que ellos han venido haciendo negocios. Entonces, ese lado es supremamente positivo. El lado que no es tan positivo es que lo que entendieron es todavía muy pop. Entonces, las empresas entendieron que Netflix tiene un motor de recomendaciones y entendieron que Waze utiliza inteligencia artificial para generar las mejores rutas. Entonces, encuentran un problema y dicen, yo quiero que ustedes me ayuden a solucionar este problema particular, esto es hacer un modelo. Pero la pregunta que no está del todo resuelta es cómo este modelo realmente se puede integrar a lo que yo hago como empresa. Eso es lo que nos hemos encontrado. Sí, lo que hemos visto es que uno resuelve un problema de desarrollo de una capacidad predictiva que seguramente, no, siempre se puede usar en muchas más partes de las compañías, pero que eso se queda guardado por allá y solo lo usa tal vez un área, porque si no hay una estrategia que ayude a que todo eso sea visible o que esté enmarcado dentro de más componentes, pues se pierda. Entonces pasa mucho que los proyectos quedan hasta ahí. La siguiente pregunta que aparece con esto, señor Darío Palma, es, a nosotros también nos dicen, bueno, pues es que es normal que una gran compañía de gran tamaño invierta en un plan de estrategia o un plan estratégico de datos. ¿Eso es así? ¿Eso es solo para compañías grandes? No, lo que nosotros creemos es todas las empresas deberían tener una estrategia de un enfoque muy pragmático, pero una estrategia en todo caso de qué es lo que quieren hacer con los datos y hacia dónde es que los datos deberían estar llevando el modelo de negocio de la compañía. Puede ser tan sencillo para una empresa pequeña como decir, sabes que yo voy a realizar esto en particular, pero esto lo que quiero es que me ayude a predecir ventas. Y una empresa muy grande ya puede empezar a tener una estrategia, una visión por cada uno de las áreas organizacionales y que cada área diga, mira, yo estos son los objetivos que tengo que lograr y a la larga como transversalmente estoy apoyando a una gran corporación.
pero todas deberían tener el plan estratégico, principalmente porque ese plan estratégico lo que hace es que aterriza lo que realmente inteligencia artificial o machine learning puede hacer por ese negocio. Ahorita hablamos un poco sobre los puntos, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Es lo mismo que el plan que uno hacía, la intuición nunca falla, casi nunca falla. Sí hay sentido común en cómo se hace, pero tiene otros componentes. Bien, tercera parte. Cuando uno le dicen, o cuando uno como gerente de una compañía o CTO o el nivel directivo necesita o llega a la conclusión de que necesita inteligencia artificial, uno empieza a preguntar y hay una oferta súper dispara en el mercado. Uno encuentra un montón de compañías y cuando uno pide ofertas, encuentra gente que no le parece que es carísima, gente que le parece que es muy barata, gente que está en la mitad, gente que pone unos perfiles, gente que pone otros, gente que no enfoca como fuera desarrollo de software. ¿Por qué las ofertas no son iguales, señor Darío? ¿Por qué son diferentes? Las ofertas son diferentes porque porque cada uno de los proveedores entiende inteligencia artificial desde una óptica diferente. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que encontrar cuáles son esos componentes comunes perdón, cuáles son esos criterios comunes que una empresa puede utilizar para seleccionar proveedores. ¿Cuáles son esos criterios que uno ve que son los que realmente le dicen a una empresa, vea, este es el camino correcto? Son criterios, por ejemplo, como una empresa que tenga experiencia en el mundo real. Experiencia en el mundo real significa que se haya enfrentado con problemas de inteligencia artificial en empresas del sector real. ¿Por qué decimos eso tanto? Porque las empresas del sector real tienen muchos datos y los datos suelen tener complicaciones desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de qué tan fácil es accederlos. Entonces, tener experiencia en el mundo real le da a uno como proveedor la fortaleza para realmente apoyar a una empresa en el camino que hace. Entonces, es uno de los criterios. Otro de los criterios es cuál es el equipo que está poniendo a trabajar conmigo. Este es un equipo que está certificado, es un equipo de gente que tiene maestrías o doctorados en inteligencia artificial, es gente que realmente está a la vanguardia desde el punto de vista académico en lo que se hace, o es una empresa que lo que tiene es un conocimiento de herramientas estándar y simplemente me ayuda a conectar esas herramientas. Ese es otro de los criterios. Un criterio adicional importantísimo es una empresa que tenga un conocimiento profundo sobre lo que se puede hacer en nube con analítica. En el caso de Grupo, ¿cuál es la nube que nosotros decimos que es lo mejor que existe en este momento para hacer analítica de datos? Es Google, sin duda alguna. Entonces, que tenga una experiencia profunda en una herramienta que apoye a que esos procesos se aceleren y sea muchísimo más fácil tener victorias tempranas. Ese es otro de los criterios. Y los dos que van muy de la mano. ¿Cuántos PhD tiene la empresa con la que uno está trabajando? Y cuánto del recurso se está invirtiendo en investigación y desarrollo y para qué están utilizando investigación y desarrollo. Esos criterios hacen que uno ya pueda entrar a comparar ofertas que inicialmente se vieron súper dispares. Es muy diferente, y aquí es importante, ese mensaje es muy diferente cuando tú compras un producto de software preempacado o cuando tú vas a hacer desarrollo de software o algo transaccional, a cuando te vas a meter en un proyecto de inteligencia artificial donde seguramente necesitas un enfoque de investigación y desarrollo porque nunca la implementación es idéntica, así sean dos compañías que venden lo mismo, siempre al final los modelos o el producto final va a quedar diferente. Entonces se necesita un enfoque muy rico de visiones diferentes y para un enfoque de investigación. Por eso el ADN de investigación sí marca la diferencia en las compañías. Hablemos del documento, pero hablemos del trabajo de construir la estrategia de datos, el plan de estrategia de datos. ¿Cuáles son los elementos que debería tener un trabajo de eso? Uno dice, listo, tomo estas cosas en cuenta, voy a hacer primero, y eso es lo que sugerimos, haga primero una estrategia de datos, siéntese y hágala con todo su equipo en compañía de un partner como Grupo DOT o un partner que tenga características como las que contamos. Mínimo, ¿qué creemos nosotros que debe contener un trabajo de esto? Y parte de la idea de que exista una estrategia de datos es que sea un manifiesto que unifique nuevamente las expectativas que, no se puede, que la empresa podría lograr con inteligencia. Los componentes que uno tiene para hacer una estrategia de datos son 6. El primero es definir la ventaja competitiva basada en datos. Eso es encontrarle el sentido a lo que uno quiere realizar con inteligencia artificial dentro de una. El segundo, ¿cómo se va a hacer el balance entre el negocio y la ciencia de datos? Ese es súper importante. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas
que caen en el error de sentir que solamente involucrando científicos de datos en el equipo ya están haciendo inteligencia artificial o ciencia de datos. Resulta que los científicos de datos necesitan nutrirse muchísimo del negocio y entender cómo es que están aportando a la ejecución del negocio en el día a día. Entonces, ese balance, definir ese balance y cómo ese balance se va a adoptar es primordial. El tercer punto es cómo el negocio se va a articular con las herramientas las herramientas de decisiones dirigidas por datos. Entonces, está bien, se crearon herramientas y pueden que las herramientas funcionen muy bien, pero ¿cómo va a ser el proceso para que cada una de las áreas empiece a tomar decisiones basadas en esas herramientas? Es lo que nosotros encontramos a veces. Las herramientas de inteligencia artificial, cuando están prediciendo eventos que el negocio no les cree, entonces no creen en la herramienta de inteligencia artificial, a pesar de que la herramienta de inteligencia artificial hubiera estado en lo correcto. Si va en contra del conocimiento tribal, es muy duro. Entonces, tiene que haber un proceso de cómo el negocio adopta las herramientas de inteligencia artificial. El quinto, utilizar tecnologías que escalan, súper importante. No estamos en este momento en la manera en la que se desarrollan los proyectos de datos y en la cantidad de datos que tienen las empresas para estar haciendo proyectos que se realicen on-prem o que se realicen en computadores locales, que es una de las desviaciones comunes que uno ve en proyectos. Entonces, seleccionar cuál es la tecnología de nube que me va a permitir escalar y tener la flexibilidad para hacer este tipo de proyectos. Y sexto, estar abiertos al enfoque colaborativo. Un enfoque colaborativo, ¿qué significa? Significa que las empresas tienen que incluir a varios actores de diferentes disciplinas para que trabajen sobre los proyectos de inteligencia artificial. Es decir, que si yo tengo un proyecto de abastecimiento, pues tiene que estar el líder de abastecimiento y tiene que estar la persona del día a día de abastecimiento y tiene que estar tecnología involucrada y los tres trabajando de la mano para sacar adelante el proyecto. Esos son los 6 componentes que uno debería revisar en una estrategia de datos. No obstante, debería ser un enfoque muy pragmático. No puede ser un enfoque de vamos a hacer una estrategia y nos vamos a demorar 8 semanas haciendo la estrategia. No, tiene que ser, voy armando, voy tomando las decisiones y además voy construyendo experimentos. Muy bien, eso fue nuestro primer componente, que es estrategia de datos. Vamos entonces ahora al segundo componente, análisis exploratorio, que básicamente es una forma de redescubrir mi negocio. El análisis exploratorio, mm, yo lo llamaría como la pruebita, pero más allá de la pruebita, el análisis exploratorio es un trabajo sorprendente que nos ha funcionado muy bien. Cada vez lo hacemos más con todos nuestros clientes, porque los clientes tienen unas presuposiciones acerca de los datos que tienen. No solo el volumen de datos que tienen, sino la calidad y en qué situación están y lo que pueden hacer con ellos. Tienen una suposición. Cuando uno entra y hace este análisis exploratorio con científicos de datos de grupo 2, gente de Interaction Design, gente del negocio, pasan cosas sorprendentes que el cliente no había visto venir. Entonces, aquí quisiera arrancar con un primer tema y es, hemos llegado a la conclusión muy respetuosa de que las compañías y en general las empresas no conocen sus datos. ¿Por qué decimos eso? Más bien se lo dejo a usted, señor Darío. Esa frase es bien provocativa. Las empresas están conscientes de que capturan datos y nosotros capturamos muchísimos datos y tenemos históricos de hace 8 años o de hace 16 años. Contra eso, listo, estamos de acuerdo en que has capturado datos, tienes sistemas de información que almacenan esos datos, pero lo que es absolutamente irrefutable es que las empresas no saben esos datos, qué historia están contando. Porque imagínate que llevas 16 años de captura de datos, pero nunca te has puesto a hacer un ejercicio profundo de estos datos, cómo están relacionados a mí, cuál es la historia que me están contando. Estos datos, en realidad, la calidad que yo tengo es la necesaria y y es la razón que estoy buscando. Hay un ejemplo que de hecho nos pasó alguna vez y era en una empresa que tenía datos de cliente con todas las direcciones, que tenía todos los datos supremamente bien. Y en algún punto las direcciones se volvían números de cédula. En algún punto alguien había tomado esa decisión. Siguieron coleccionando los datos, pasaron muchos años y cuando llegamos a hacer el análisis exploratorio descubrimos esto y fue un insight súper valioso para el cliente. Vino, no sabía que eso era lo que estaba ocurriendo. El análisis exploratorio
particularmente a mí me parece un tema supremamente apasionante porque tiene un componente de investigación y exploración, de ahí su nombre, un componente donde nosotros le decimos al cliente, mira, dame datos y yo esos datos voy a ver qué me encuentro por ahí. Y en ese análisis exploratorio, en ese ejercicio de descubrimiento, al final del ejercicio, las empresas se llevan tres beneficios súper importantes. Primero, si uno trabajó sobre datos de un área de negocio, el área de negocio entendió por dónde es que Analítica le podría agregar valor. Segundo, el área técnica se llena de argumentos para decir por qué ese es un buen enfoque y se ganan adeptos de diferentes áreas porque ya vieron un resultado tangible de algo de Big Data, el análisis exploratorio. Y tercero, que es súper valioso, se pueden tomar decisiones tempranas solamente con ver el análisis exploratorio. Nuestra experiencia es siempre que se hace análisis exploratorio, el cliente se sienta con nosotros y dice, mira, me estás contando algo que yo no sabía. Estás contándome algo que es súper lógico, es súper evidente, pero yo nunca me había puesto la tarea de revisarlo. Me parece muy bueno y voy a cambiar algunas decisiones que yo estoy tomando gracias a lo que me contaste. Entonces, si uno lo definiera, básicamente lo que estamos haciendo es aplicar un enfoque multidisciplinario de ciencia de datos para empezar a entender qué hay ahí. Y lo hacemos preliminar realmente a la construcción de la solución final o el modelo en el que se trabaje, para que uno enfoque mejor la solución. Yo no sé si finalmente qué produce el análisis exploratorio, qué tipo de resultados produce. La idea central de hacer análisis exploratorio es encontrar insights que el negocio antes no hubiera visto. Eso es en lo que uno se está enfocando cuando hace. Como es un ejercicio de exploración, a priori uno no puede saber qué se va a encontrar, pues para eso es que está haciendo el análisis exploratorio. Temas que nosotros nos hemos encontrado que han sido de muchísimo valor. Nosotros encontramos con una empresa industrial muy grande, encontramos unas posibilidades de optimización de $5,000 diarios en el uso de energía, por la manera en la que los datos, perdón, desde la historia que los datos nos estaban contando, había una oportunidad de ahorrarse $5,000 diarios en energía. Uno de los en un ejercicio también con otra empresa industrial, lo que encontramos fue una manera de optimizar el proceso de manufactura que ellos tenían y demorar la compra de máquinas. Y otro de los resultados que nosotros hicimos fue encontrar en una empresa colombiana un caso de fraude en transacciones electrónicas que tenían un valor mensual de $500,000, o sea, $6 millones que se estaban yendo en fraude y ellos no lo habían visto, no tenían la posibilidad de verlo. Entonces, los insights que uno encuentra siempre están muy atados a valores de negocio, cómo estamos desde los datos haciendo que la empresa venda más o ahorre costos. Eso es básicamente lo que es. Súper valioso el análisis exploratorio, es una cosa que sí o sí nosotros ejecutamos en todos los proyectos, en todos los clientes. Le da mucha salud al enfoque de inteligencia artificial. Hay que hacerlo. Muy bien, nos vamos al último concepto que vamos a trabajar el día de hoy. De esto habla mucho todo el mundo. Design Thinking se viene dándole palo a este tema en diseño de producto, pero no tanto para inteligencia artificial. Muy bien, de lo que vamos a hablar ahora es de roadmap. Hay un montón de estrategias de roadmap para productos, para diseño de productos, pero ¿qué hay del roadmap de inteligencia artificial y los productos de inteligencia artificial? Es la siguiente definición en la que vamos a trabajar. Roadmap, hoja de ruta. La hoja de ruta es importante porque a nosotros siempre nos llegan con proyectos y dolores muy concretos. Entonces el cliente quiere ir rápido por ese dolor, pero a veces ese dolor es parte de o hacia adelante un camino más grande o detrás de él hay varios pasos para llegar a esa solución y no siempre se puede tomar. ¿Qué debería tomar en cuenta uno para un roadmap desde el punto de vista de negocio, señor Darío? El tema que nosotros nos hemos encontrado es que como las empresas ya dijeron analítica sí es el camino, hacen exactamente eso que estabas diciendo. Entonces, tienen ideas, incluso a veces tienen más de una idea en la que quieren trabajar, la tienen priorizada de cierta manera, pero esa priorización es incompleta. Para que una priorización esté completa, debería tener los siguientes componentes. Primero, debería tener la lista de casos de analítica priorizada, sin duda alguna. ¿Cuál es el objetivo al que se quiere llegar con este modelo? Ese es el primero. El segundo, justificación económica de por qué se quiere hacer eso. Puede ser un análisis de ROI, un análisis temprano de cuál sería el costo marginal versus el beneficio marginal.
tiene que haber algo que aterrice la razón de negocio por la cual hay que hacer eso. Tercero, debería tener un tiempo estimado de la ejecución de los casos. Ese es uno de los más críticos. Resulta que como analítica igual está de moda y la gente entiende el motor de recomendaciones de Netflix y entiende que Waze utiliza inteligencia artificial para recomendar las rutas, es muy común que las empresas crean que ejecutar ese tipo de proyectos es corto. Entonces, en el tiempo son muchísimo más ambiciosos que en lo que en realidad se puede ejecutar. Entonces, tener un tiempo de ejecución de los casos adecuado es muy importante para un roadmap. Tener un listado de las fuentes necesarias para esos datos. Y ese listado de fuentes, como ya sabemos, las empresas hicieron inversiones muy grandes en sistemas de información, pero uno tiene de todos esos sistemas de información escoger cuáles son los datos que más se ajustan a esos casos de negocio, porque esos casos de negocio pueden ser tan variados y entonces yo tendría una cantidad variable también de fuentes y esas fuentes pueden ser más difíciles de conseguir, pueden estar en sistemas legados, pueden ser fuentes que no tienen unos datos en tan buena calidad. Eso dificulta el ejercicio de ejecución de modelo. Entonces, uno debería tener eso en cuenta. ¿Cuáles son esas fuentes y yo cómo voy a hacer esas fuentes? Debería tener en cuenta y en este en particular las empresas creen que es mucho más fácil el esfuerzo de limpieza de los datos que yo escojo. Entonces, cuando uno ve toda la literatura de inteligencia artificial, la literatura dice, mira, en un proyecto de inteligencia artificial, tú en lo que más te vas a demorar es limpiando datos y haciendo que esos datos funcionen para el modelo que tú necesitas. El modelo es una parte difícil, pero no es la parte en la que te vas a gastar más tiempo. Las empresas típicamente no tienen en cuenta toda esa dificultad de hacer limpieza de datos. Entonces, ahí uno debería incluirlo en el roadmap. Debería tener en cuenta cuáles son las capacidades internas reales que tiene la organización para hacer proyectos de inteligencia artificial y en cuál tengo que salir a apoyarme en empresas especializadas como Grupo DOT. Y finalmente, cuál es el involucramiento y las responsabilidades que la organización le va a dar a las áreas directivas, entiéndase los C-levels, los directores de área, ellos, cómo los voy a involucrar, porque ellos son un eje fundamental para que todas las iniciativas de inteligencia artificial que se hacen tengan continuidad. Ellos tienen que estar ahí, tienen que estar involucrados, sentir que es parte y sentir que eso está ayudando a los KPIs de la compañía. Entonces, esos 7 puntos, que son los casos de uso priorizados, la justificación económica de los casos, el tiempo que me voy a demorar haciendo esos casos, cuáles son las fuentes que voy a utilizar, cuál es el esfuerzo de limpieza de datos que voy a tener, cuáles son las capacidades internas y externas que voy a utilizar en este proyecto y cuál es el involucramiento del C-Level. Eso es lo que uno debería tener en un roadmap para ahí sí lanzarse y comenzar a construir y completar ese journey de transformación digital basada. Sé que puede sonar, pucha, o sea, me está diciendo que esto es un montón de gente en consultoría haciendo un montón de tareas. No, realmente de lo que se trata es que tenga respuestas o por lo menos una exploración concreta de esos puntos, ojalá, para tomarlos en cuenta, y lanzarse al agua, directo detrás de ese objeto que brilla, que es ese posible modelo parecido al que Netflix tiene para recomendar que quiero ya, puede hacer que irse atropellado por un objetivo de eso sin tomar en cuenta eso como qué componentes tiene o qué implicaciones tiene o cómo puede beneficiar a más áreas de la compañía, puede terminar haciendo que luego la compañía entre en un invierno de la inteligencia artificial y nadie quiera saber por mucho tiempo y mates la iniciativa. Y nos hemos encontrado muchos clientes así con sus alas rotas de pajarito heridos porque vienen de proyectos que no han funcionado muy bien. Vamos a retomar esta pregunta típica del iRock Show, señor Darío. Este es el reto que siempre le ponemos a nuestros invitados, pero lo vamos a hacer un poquito diferente hoy. Su merced rockero, ¿dónde está, si yo pusiera el termómetro de dónde está lo mejor y dónde está lo peor de la música para usted? ¿Por los lados de dónde está lo mejor de la música para usted? ¿Por los lados de qué bandas? Las mejores bandas de todos los tiempos, ¿quieres decir? Para ti, en tu top, pueden ser como quieras, en tu cabeza, lo mejor que tienes están más o menos por los lados de dónde. Lo mejor que a mí me gusta más es ese rock clásico, no tan sofisticado. Tiene 3 acordes y una melodía que uno pueda cantar. Ok, The Strokes. Strokes es un muy buen ejemplo de ellos. Estaba pensando Y muy en, y en, súper. y en la música en general, o sea, pues, seguimos, en general la música por ahí está la música que más le gusta. ¿Y lo peor por cuál lado estaría? ¿Qué tipo de música o qué tipo de bandas? Yo a esa
esa pregunta dejé de responderla hace mucho tiempo porque me parece que el propósito, esto va a sonar más hippie, el propósito de la música es unir a las personas y hacer que las personas se sientan bien. Si la Ok. música está logrando eso, en cualquier género, a cualquier tipo de audiencia, la música cumplió su objetivo. No tiene que ser música muy sofisticada, no tiene que ser música de conservatorio, no puedo ir de entrada a criticar el reggaetón, que es súper popular. Mira, si está moviéndote las fibras, es música bien hecha. Esta es una respuesta de preparador de reinas y de reina de belleza. Está entonces listo. Vamos a ver cómo sale entonces el ejercicio. Eh, ¿Cómo sonaría o a qué banda te sonaría una compañía que ejecuta, se va detrás de proyectos de inteligencia artificial sin estrategia de datos? ¿A qué te sonaría? Una, una banda que represente sin estrategia, pero se lanza. Claro, o sea, se va detrás de un proyecto, lo que sea, y no trabaja en una estrategia de datos. ¿A qué te suena? Está difícil. No, pero Estoy pensando, es que se lanzó la loca y tuvo éxito o no lo tuvo. no lo sé, solo que arrancó así. Bueno, esa yo creería que es la típica banda que se monta en su camioneta Volkswagen y arranca a rodar por el país a ver lo que salga. Y si las cosas salen bien y me descubren, está chévere. Y si salen mal, pues perdí un montón de plata y arruiné mi sueño. Muy bien, muy buena analogía, porque uno solo ve en las películas o cuentan las leyendas las que fueron exitosas cuando hicieron eso, pero salieron miles, cientos de miles de camionetas y carros por todo Estados Unidos o por el planeta con bandas tratando de intentarlo y jamás lo van a Sí, lograr. tal cual. Y la que sí lo hace, ¿a qué le suena? Uy. Bueno, esta va a ser aún más controversial, pero la que sí lo hace, la que lo hace con estrategia, es la típica banda que tiene un manager y un productor que entienden cuál es la razón de ser de la banda y saben hacia dónde tienen que moverla y están los tres trabajando en conjunto, la banda y está trabajando el productor y está trabajando el manager para llegar a ese objetivo final. Esas sí serían todas las super bandas que uno ha escuchado siempre. Queens, Guns N' Roses, AC/DC. Yo, yo tendría un ejemplo, una buena metáfora para esa que se me acaba de ocurrir y es, eso es YouTube antes del álbum que regaló en Apple Music. Ese O sea, ese es YouTube hasta la gira esta del escenario ese circular, hasta ahí, es YouTube hasta ahí. Luego fue un descuadre, un desbalance entre la intención de la banda y la estrategia de mercadeo y la estrategia de tal, y ahí está que, pues sí, giran, pero la gente le perdieron un montón de gente. Otra alarma que suena. Bien, hablemos de roadmap. Vamos a ese último. Entonces, si tú tienes roadmap, ¿a qué suenas? esa es una banda con productor, una banda con productor musical. Ok. Para, digamos, lo que hace el productor musical es descubrir cuáles son las fortalezas de la banda, por un lado, y descubrir qué es lo que está pidiendo el mercado, por otro, y combinar eso. Entonces, cuando una empresa tiene roadmap, es como si tuviera un productor. Con un no, que Yo le a está diciendo, este váyase por acá. le tengo un buen ejemplo para esto. Esto es Juanes antes y después de Fernán Martínez. Ese ejemplo Juanes está perfecto. con Fernán Martínez, que total, o sea, a mí me gusta Juanes, pero estaba muy bien armado el producto, todo súper bien sincronizado. El man sale de Fernán Martínez y eso es tener y no tener roadmap. Yo digo. Tal cual. Muy bien, pues nada, creo que vamos a poner por acá, seguimos con esto. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos tenido al señor Darius. Está bueno, suena bien lo que compone el señor Darío. Además suena mejor con Bryans. Muchas, muchas gracias, señor Darío, por Gracias a acompañarnos. ustedes. Eh, ¿Cómo salió la operación de apendicitis? En el capítulo, en 2 capítulos atrás estábamos en expectativa por cómo salía tu operación. Es cierto, estaban grabando el capítulo mientras yo estaba bajo el escalpelo, pero Ajá. salió muy bien. O sea, lo peor de tener apendicitis es todo lo que uno sufre antes de llegar a la clínica. Es pan Ok. comido. Muy bien, señor Darío, nos seguiremos viendo por acá en el iRock Show.
A ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo. Vamos a empezar ahora a trabajar sobre inteligencia artificial impactando la vida de las personas con un primer capítulo genial sobre autos autónomos en Colombia. Chao. Muchas gracias.